Buenos días, jóvenes. No se olviden y sus dos nombres aquí en el chat y también de marcar su asistencia en el aula virtual. Yo estaba revisando sus trabajos y veo que todavía nadie ha enviado los organigramas. Y por acá en la clasificación de las empresas solamente hay un trabajo, pero el trabajo que me enviaron está incompleto. Entonces, si ustedes gustan, pueden volverlo a actualizar para revisarlo, porque no está lo solicitado. ¿Sí? Lo importante aquí es la clasificación de las empresas. Entonces, en el trabajo que me enviaron están las empresas, pero no la clasificación. Y acá, pues ya saben, ustedes tienen que marcar su asistencia. Entonces aquí está, vamos a ver el informe. Déjenme aceptar a sus compañeros. Ya. Esto es de hoy día solamente 3 han marcado la asistencia. Déjenme poner acá todas. Creo que ahí estamos bien. Del 14, ya, miren, del 14 ya hay una, dos. Hay 2 que no han marcado la semana pasada. Entonces, no se vayan a confiar y vayan a estar equivocados, ¿no? También he visto que está revisando, aquí está revisando, todavía no me han definido los grupos. Recuerden que el día de mañana probablemente tengan que, con ustedes creo que no les he puesto para que expongan, ¿sí? Ese trabajo tengo que ponerles ya. Entonces, eh, déjenme poner aquí, déjenme compartir. Ah, ya, aquí hay 2 trabajos en clase, el organigrama en la empresa, y hay uno que yo creo que por tiempo no les he logrado poner. Entonces vamos a crear ese trabajo que es en grupo. Antes de que me olvide, lo vamos a poner porque luego me olvido, ¿no? Entonces, déjenme ver, clasificación de las empresas. No sé cuántos grupos salgan aquí, pero hay que hacer un trabajo de exposición sobre las teorías administrativas. Y como con ustedes estoy un poquito atrasado, no les había puesto, pero sí. Entonces, este trabajo van a hacer, cada uno de ustedes va a exponer sobre las teorías administrativas. En este caso, yo sí tengo definido el grupo A. El grupo A, entonces, haría sobre la teoría tradicional, ¿verdad? Y si no lo hacen mañana, lo hacen la semana que viene, el día viernes, que tenemos 2 horas de clase, ese día exponen, ¿no? El día jueves es como que muy poco. Entonces, el día viernes les tocaría exponer al grupo A. Y si ya están definidos los otros grupos, conforme se van definiendo, sería el grupo B, el grupo C. En este caso, no creo que salga más allá de 3 grupos, ¿sí? Por lo tanto, este sería el A, este sería el B, este sería el C, este también sería el A, este sería el B, y este sería el C, que es más o menos los grupos que creo que van a salir, ¿no? Si solamente salen 2 grupos, cosa que no dudo, no debería ser así, entonces ahí los volvemos a reagrupar. Ya, entonces ahí Pero según los grupos que están creados, salen como 4 grupos, profe. no creo que salgan tantos porque yo veo que ustedes son como 20. 20, pero ahorita, o sea, son un poquito menos de 20.
Entonces yo creo que van a salir 3 grupos de 5 más o menos. ¿Sí? Porque no alcanza para 4 grupos. Si salen 4 grupos, lo volvemos a repartir. Pero de lo que yo estoy viendo, no creo. ¿No? Por eso es que era bueno que ya ustedes tengan creado los grupos y así no estamos adivinando. Pero si es que le dicen los demás, Yo que les, son los integrantes del grupo, y usted anota en su Excel yo les dije, para no tener el inconveniente. es que eso sería lo correcto, ¿no? Yo les dije la otra vez que me pasen, me dejen ahí en el chat de Zoom, me pongan los integrantes de los grupos, pero todavía eso no se ha cumplido. Entonces, déjenme hoy día los integrantes de los grupos y según eso yo reasigno si hasta mañana ya tienen todos los grupos. Entonces, déjenme en el chat de Zoom entre hoy y mañana cuáles son los integrantes de los otros grupos para que la tarea quede correctamente asignada. ¿No? Porque lo que dice su compañero es correcto, eso sería lo ideal, pero ahorita como no me han pasado los grupos y tampoco yo no quiero que se me pase por alto esa tarea, entonces ya de una vez está colocada allí. Ya, entonces, dicho todo esto, yo creo que ya vamos a comenzar porque se nos va el tiempo muy rápido. Déjame ver hasta qué hora tenemos clase. Tenemos clase hasta las 10:30. Entonces nos quedan como 40 minutos. Ya, entonces la última clase habíamos visto el tema de las empresas familiares. El tema de las empresas familiares vimos que tenía pros y contras. Espérame un segundito. Ya, entonces aquí están las empresas familiares, pues vimos que eran una gran parte de las MyPanks, ¿verdad? Donde había los gerentes propietarios, aquí se caracterizaban porque las propiedades eran del dueño, el poder estaba en el dueño y también era algo familiar porque el patrimonio se lo dejaban a los hijos u herederos, entonces no era como que se podía hacer carrera, ¿no? Hoy día vamos a ver las empresas agropecuarias. Las empresas agropecuarias se trata de la administración de los recursos humanos, financieros y materiales, ¿verdad? Donde se generan productos o servicios hacia la comunidad. Pero estas empresas eh, agrícolas que hacen toda esta función y que hasta allí no se diferencian de otro tipo de empresas, es que estas empresas generalmente se dedican a lo que son a producir lo que son recursos como seres vivos, ¿verdad? O utilizando, por ejemplo, energía solar o factores energéticos, ¿no? Entonces ahí viene la diferencia de lo que son agrícolas, es decir, que se dedican como que a la explotación de los recursos naturales, ¿no? Por eso dependen 100% de los recursos naturales, como por ejemplo son el clima, el agua, el suelo, es decir, que su producción depende de que no haya una ola de sequía o que no haya una temporada muy fuerte de lluvias, o dependen de las estaciones del año, o dependen de la calidad del suelo, ¿no? Entonces, esta es la caracterización de las empresas agrícolas. Y por lo tanto, pues estas empresas que se dedican como las empresas normales, se dedican al manejo de recursos como el capital humano, ¿verdad? Como las maquinarias que utilizan allí. Estas empresas están muy ligadas a los recursos naturales y por lo tanto dependen de la naturaleza y entonces tienen una especie de equilibrio, ¿verdad? O tratan de hacer una especie de equilibrio, pues entre lo que ocurre en la naturaleza y su producción. Sí, por lo tanto es una empresa que yo considero que es un poco riesgosa. ¿Sí? Porque ustedes saben que la naturaleza, o sea, usted puede controlar a su personal, su maquinaria, su tecnología, pero la naturaleza solamente la controla a Dios. Entonces no es muy arriesgado dedicarse a este tipo de empresas, ¿no? Obviamente es una empresa buena en el sentido de que todo el mundo necesita comer, entonces si usted produce comida, pues tiene como que, digamos que entre comillas, tiene su venta asegurada, ¿no? En este tipo de empresas agrícolas generalmente no son muy grandes o la mayoría de estas empresas no son muy grandes y su fuerza de trabajo proviene de la propia familia, ¿no? Entonces,
estas empresas agrícolas también caen mucho en la categoría de empresas familiares, donde el padre, la madre, los tíos, los hijos, los primos, todos están trabajando allí porque hacen una especie de pequeña sociedad para explotar la naturaleza, ¿no? Como obviamente hay que estar cerca de los recursos naturales, entonces los que están cerca allí son las familias y por ende después se dedican a este tipo de actividades, ¿no? Convirtiéndose en lo que se conoce como las empresas agrícolas tradicionales. Bien, en este tipo de empresas los procesos productivos son dinámicos, ¿verdad? Aquí también se puede aplicar las tecnologías de la producción, es decir, que se aplican diferentes tecnologías para tratar de aprovechar los recursos naturales. Entonces, estas tecnologías ah, tienen que irse actualizando de tal manera de que las empresas sigan competitivas con respecto a otras empresas que pueden tener tal vez más tecnología o más recursos, ¿no? Eh, Esto significa pues que estas empresas agrícolas tienen la necesidad de estar actualizándose y que también represente e involucre mucho tiempo, ¿verdad? De cuidado, de inversión de parte de los gerentes o de los dueños, los cuales por lo general pues son la propia familia. Ya, y finalmente, pues, tiene que esto estarse evaluando constantemente para saber que se está realizando un buen trabajo, ¿no? Entonces, este es el tema de las empresas agrícolas, no es algo, es algo riesgoso. Yo, la verdad que a no ser que sea una persona que tenga mucho capital, no me metería en ese tipo de empresas. Si uno tiene mucho capital, sí es rentable porque uno puede involucrar las tecnologías, puede delegar y también tiene que tener un capital de soporte para si las cosas no salen bien. No, por eso es que este tipo de empresas que son un poco, estas empresas son un poco susceptibles de lo que puede ocurrir en la naturaleza, son muchas veces subsidiadas o las políticas gubernamentales, entre comillas, las soportan, las apoyan, ¿verdad? En función de que son importantes porque es donde se genera la alimentación en la mayoría de los casos. Entonces, y estas empresas pues no pueden desaparecer porque usted no come zapatos, no come ropa, ¿verdad? No come electricidad. Entonces, este tipo de empresas tiene que prevalecer y son buenos negocios si es que las cosas se dan bien, ¿verdad? Tienen sus buenas épocas, pero también tiene sus riesgos, ¿no? Entonces, por eso es que los créditos para este tipo de empresas son flexibles, son con poco interés, considerando que hay mucho riesgo allí, ¿no? Bien, aquí está lo que les envié, estudio, déjenme ver si les puse así igualito acá. Dice, tarea, exponer la evaluación, enfoque respecto a la interacción en las tareas de organizaciones. Ya, dice, estudia la evolución de las tecnologías de la administración, ¿verdad? Eh, Aquí habla un poquito de lo que es las tareas de la administración. Déjenme, déjenme ver si puedo. Ya, ya les actualicé la tarea, ya. Les decía que esta es la tarea sobre la evolución de las tareas administrativas. Hemos estado hablando de las empresas, hemos estado hablando de los gerentes, hemos estado hablando de los tipos de empresas. Entonces, ahora vamos a ver cómo administrar este tipo de empresas, ¿no? Entonces,
hay diferentes teorías para la administración de empresas, las cuales ustedes, ¿verdad? A partir de la próxima semana van a comenzar a exponer, ¿no? Entonces tenemos la teoría clásica o tradicional, tiene un enfoque, la teoría científica, la teoría de las relaciones humanas, la teoría X, Y, Z, la organización burocrática y la teoría de sistemas. Entonces, en general, los gerentes administradores de empresas aplican algunas de estas teorías y por lo general aplican una combinación de estas teorías, lo que les da la capacidad de administrar, ¿no? Dependiendo de los casos, una puede ser mejor que otra. ¿Qué es lo que ustedes van a desarrollar? Lo que ustedes van a desarrollar es cuáles son las funciones básicas, o sea, qué es lo que proponen estas teorías, cuáles son los principios administrativos, o sea, ¿por qué proponen eso? De repente hicieron un estudio, hicieron alguna encuesta y determinaron que esa era una buena teoría, y cuáles son las contribuciones que han aportado a la administración, ¿no? Entonces, esos son los temas a desarrollar. Estas teorías les puede tomar en cantidad de páginas, les puede tomar 3, 4 páginas como mucho. La exposición de estas teorías deberían de ser de 2 a 3 minutos, 4 minutos. Los que van a exponer esto de aquí puede ser un integrante del grupo o pueden ser varios integrantes del grupo. La nota va para todo el grupo. Tiene que ser expuesta. No es que me suben el documento y ya está la nota, eso no vale. Tiene que exponerse en clase para que los demás compañeros conozcan cuáles son estos casos, la teoría. Los alumnos que expongan en clase, se les considerará como punto de actuación en clase para los que expongan, independiente de la exposición, que es la nota de todo el grupo. Entonces hay como aquí dos notas involucradas. El que expone se gana actuación en clase y aparte el que expone pues genera la nota para todos los integrantes del grupo, ¿no? Como les digo, pueden participar 1, 2, 3. Yo personalmente pienso que 1 o 2 podrían ser suficientes porque no es muy largo. No es una exposición de 15, 20 minutos. Es una exposición de 2, 3, 5 minutos ya como que sería demasiado. No es muy larga, es cosas básicas y lo que nos interesa es conocer la modalidad de cada uno de este tipo de administración. No sé si hasta allí quedó claro o hay alguna inquietud con respecto a esto de aquí. Ya. Entonces el silencio otorga y yo continúo porque no me han dicho nada, entonces asumo que quedó claro. Ya saben, para la próxima semana que tenemos 2 horas deberían exponer, traten de exponer porque si no se quedan sin nota. Yo creo que nos queda febrero y ya estaríamos cerca del examen, ¿no? Recuerden ustedes que todos los deberes son hasta 2 semanas antes del examen. ¿Sí? O sea, tienen plazo hasta 2 semanas antes del examen. Ya, vamos viendo entonces ámbitos y actividades de los productos. Entonces aquí vamos a ver nuevas clasificaciones de las empresas. Entonces tenemos tipos de empresas, ¿verdad? Las empresas se van a caracterizar según el sector, actividad, tamaño, propiedad de capital, ámbito de actividad, destino de los beneficios, forma jurídica. Entonces estas son las diferentes visiones para poder clasificar las empresas. Muchas empresas pueden tener muchas clasificaciones, de eso se trata la tarea que ustedes tenían que hacer. El único grupo que envió la tarea, si quiere, la puede modificar porque no se caracterizó a las empresas, o sea, solamente se puso la empresa, a qué se dedican y ciertas cosas propias de la empresa, pero la clasificación como tal no se la puso, entonces, si pueden, lo modifiquen. Bien, tipos de empresa, clasificación según diversos criterios, entonces los criterios más habituales suelen ser la tipología, ¿verdad? Entonces, dentro de la tipología tenemos según el sector de actividad. Según el sector de actividad, las empresas pueden clasificarse por el sector primario, ¿verdad? Dentro de este tipo de empresas están las que extraen los elementos básicos de la actividad a la cual se dedican, ¿verdad? Y estos elementos generalmente salen de la naturaleza, como puede ser, por ejemplo, la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca, la extracción de áridos, y aguas, minerales, petróleo, energía eolítica, etcétera. Es decir, todo sale directamente de la naturaleza, por eso son empresas del sector primario. Luego tenemos las empresas del sector secundario, también conocidas como industriales, y estas empresas se dedican a la transformación de la materia prima. Es decir, estas no extraen, sino que transforman. Y entre las actividades que están aquí, pues tenemos actividades como la construcción,
¿verdad? La óptica, la maderera, la textil, ¿verdad? Entre otras, ¿no? Entonces, todo el sector industrial o sector secundario se encuentra aquí. Por eso, cuando ustedes hagan una clasificación de una empresa puede ser comercial, puede ser del sector industrial, puede ser del sector primario, ¿verdad? Puede ser de sociedad anónima. Entonces, una misma empresa puede caer en varias clasificaciones y esa era la tarea que ustedes tienen que realizar. Tenemos empresas del sector terciario o de servicios, ¿no? Entonces hay un tercer sector, ¿verdad? O también sector de los servicios. Y aquí estas empresas explotan la capacidad humana para realizar trabajos físicos o intelectuales. Por ejemplo, ustedes que están estudiando sistemas, ¿verdad? Ustedes por lo general van a trabajar en unas empresas de servicios porque van a utilizar sus cerebros. Entonces ustedes pertenecerían a las empresas del sector terciario, ¿verdad? Bueno, ustedes no, pero su empresa, por ejemplo, puede contratarlos ustedes para explotar su mente, pero a lo mejor puede ser una empresa industrial o comercial. Bien, comprenden una gran variedad de empresas como las de transporte, este es un servicio, bancos, comercio, seguro, hotelería, asesorías, educación, restaurante, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy ahorita prestando mis servicios para una empresa del sector terciario, como es una empresa orientada a la educación, ¿no? Y también pertenezco a una empresa pública, porque esta educación es una educación pública. Entonces, ya hay dos clasificaciones de las actividades a las cuales yo me dedico. Bien, entonces hemos conocido sector primario, secundario y terciario, ¿verdad? Y ahora vamos a ver la clasificación según el tamaño. La clasificación según el tamaño contempla, ¿verdad? Porque es muy difícil, o sea, yo no me voy con una cinta métrica a medir, a ver cuánto mide esta empresa, sino que tengo que considerar otros aspectos como el número de empleados que posee, el tipo de industria al cual se dedica, el sector y actividad, ¿verdad? El valor anual de ventas, porque puede ser una empresa muy chiquita, como por ejemplo sucedió con creo que Amazon nació en un garaje, ¿verdad? Apple también nació en un garaje, Microsoft también nació en un garaje, pero las ventas pueden ser grandes o puede ser una empresa muy, muy grande. No sé si me ocurre General Motors, una empresa muy, muy grande, pero que sus ventas, ¿verdad? Sus ventas ya no abarquen tanto, ¿no? Entonces, hay criterios, ¿verdad? Para poder definir el tamaño de una empresa, ¿no? Entonces, esto puede variar, ¿verdad? Esto puede variar según el criterio de la persona que aplique, ¿verdad? O sea, para una persona, pues una empresa puede ser chiquita, ¿verdad? Pero para otra persona la empresa puede ser grande, ¿no? Pero por lo general, pues, vamos a ver una clasificación que es aceptada de manera general, ¿no? O sea, hay un más, menos, uno podría equivocarse un poco, pero por lo general, como que uno le atina bien al tamaño de la empresa. Tenemos las empresas grandes. Estas empresas se caracterizan por manejar grandes capitales financieros, es decir, plata no le faltan, ¿no? Por lo general tienen instalaciones propias, ¿verdad? Y grandes, agregaría yo. Sus ventas son de varios millones de dólares, o sea, venden muy bien. Tienen miles de empleados de confianza y sindicalizados. Ya, la mayoría de las empresas grandes tienen sindicatos. Un sindicato es una organización de los propios empleados para buscar sus propios beneficios, ¿no? Entonces, esto solo es permitido en empresas grandes, ¿no? Entonces, se ve que una empresa que tiene sindicato puede estar pensando que es una empresa grande o podría ser una empresa grande. Cuenta con un sistema de administración, operación muy avanzado. Por ejemplo, Amazon, su administración y su operación es sumamente compleja. Pueden obtener líneas de créditos y préstamos importantes a instituciones financieras. Por ejemplo, si yo soy el dueño de Amazon y me voy al banco y le digo, préstame unos 100 millones de dólares, pues el banco va a decir, encantado, sí, ¿te los llevas ahorita o vienes a verlos más tarde? No, pero si por ejemplo nosotros vamos al banco y le decimos, préstame 10.000 dólares, ¿qué? ¿Y cómo me lo piensa pagar? ¿Sí? Entonces, a las grandes empresas, pues el dinero le fluye, ¿verdad? Y a los que no somos grandes empresas, pues el dinero no nos fluye. Bien, medianas empresas, este tipo de empresas intervienen cientos de personas, en algunos casos pueden llegar hasta miles, generalmente tienen sindicatos, o sea, en las medianas empresas también hay sindicatos,
Hay áreas bien definidas con responsabilidades y funciones y tienen sistemas y procedimientos automatizados, ¿no? Entonces estas empresas van camino a convertirse en grandes empresas, ya están organizadas, no tienen grandes problemas, manejan sistemas que generalmente son automatizados, ¿no? Y pueden llegar a tener miles de empleados. Tenemos las pequeñas empresas. Estas pequeñas empresas son independientes por lo general, fueron creadas para ser rentables, no predominan en la industria a la que pertenecen, es decir, que no tienen tanta representación de su sector, ¿sí? O sea, no es que yo la conozco, sino que puede ser una más de las que están allí. Sus ventas anuales no exceden determinado tope, es decir, como que siempre facturan máximo hasta lo mismo. El número de personas que lo conforman no exceden un determinado límite. Creo que nosotros habíamos visto que si era menos de 100 personas podría ser considerada pequeña empresa. Creo que entre 50 y 100 era el límite de las pequeñas empresas en una clasificación anterior, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, estas empresas venden, pero no son así muy, no me van a hacer millonario, en pocas palabras, pero tienen su partecita del mercado, tienen su número de empleados y digamos que trata de hacer las cosas bien, ¿no? Tenemos las microempresas, ¿verdad? Las microempresas ya hemos hablado de ellas, son las que predominan en la sociedad, 70% aproximadamente. Son de propiedad individual, es decir, que los que la fundan son los propios dueños. Sus sistemas de fabricación son artesanales. Ya vimos que estas empresas se enfocan más en la fortaleza del capital humano y no en la automatización. Sus maquinarias y equipos son elementales y reducidos. Aquí abunda la austeridad, es decir, no hay, o sea, no hay para hacer grandes cosas. Los asuntos relacionados con la administración, producción, ventas y finanzas son elementales y reducidos al director o propietario, es decir, el dueño se encarga de toda la parte administrativa, no está tan organizado, es un concentrador de actividades y esto, si bien es cierto que lo hace para reducir costos, también es perjudicial porque le roba tiempo y también puede ser que si no es muy diestro, puede hacer caer las empresas, ¿no? Entonces, esta es la microempresa, la mayoría que nosotros conocemos en los mercados. Ya, entonces hemos visto las empresas según su actividad, hemos visto las empresas según su tamaño, ¿verdad? Y hemos visto, sí, según su tamaño, y ahora vamos a ver la empresa según su propiedad de capital, ¿no? Entonces, según su propiedad en capital, las empresas las podemos organizar, ¿verdad? Mediante si son públicas o si son privadas, ¿no? Entonces, o mixtas. Entonces, tenemos la empresa privada, esto es que la propiedad de capital está en manos privadas, es decir, quien pone la plata es una persona común y silvestre que anda caminando por ahí por la calle, ¿sí? Esa es la persona que pone la plata para que la empresa trabaje. Empresa pública, esta empresa, el capital le pertenece al Estado, lo que puede ser nacional, provincial o municipal. Entonces, aquí para que la empresa trabaje, la plata sale del Estado, ¿verdad? Lo que ustedes y nosotros pagamos de impuestos, eso va al Estado en un arca de impuestos, llamémoslo así. Y estos impuestos a veces se suelen dividir según el estado gubernamental al cual represente, ¿no? Que puede ser nacional, es decir, recursos a nivel nacional, por ejemplo, seguridad nacional, provincial, por ejemplo, ¿cómo es esto? El concejal, no es el concejal, es el prefecto que realiza obras provinciales, o el municipal que se encarga de hacer obras a nivel local de la ciudad, ¿no? Entonces, todos estos gobiernos administrativos, ¿verdad? Que contratan empresas, la plata sale de el ciudadano común que paga sus impuestos, ¿no? Por eso es importante pagar los impuestos para contribuir al desarrollo del país y por eso también es importante que ustedes, cuando ejerzan su derecho al voto y a la democracia, escojan bien para que sus recursos sean bien administrados, ¿no? Cosa que por lo general no ocurre, ¿verdad? Porque es muy difícil confiar en los políticos, ¿verdad? Y que estos digan la verdad. Sí, es muy difícil que un político diga la verdad. Bien, entonces tenemos la empresa privada, la empresa pública y ahora hablemos de la empresa mixta. La empresa mixta es una empresa donde la propiedad de capital es compartida entre el Estado y los particulares, ¿no? La empresa mixta no debería de existir en particular, o sea, generalmente
cuando el Estado administra un recurso, por ejemplo, el recurso de la salud, entonces, o el recurso de la educación, el Estado administra un recurso, esos recursos son administrados por el Estado porque por ley el Estado es responsable de garantizar ese derecho, ¿no? Por ejemplo, el ciudadano tiene derecho a la salud, el ciudadano tiene derecho a la educación, y por lo tanto el Estado, en las atribuciones que tiene, dice, bueno, yo como Estado tengo que garantizar estos derechos a mis ciudadanos, ¿no? Como yo tengo un capital que el ciudadano me ha dado, que son los impuestos, entonces yo voy a invertir este capital en la educación y en la salud, ¿verdad? Porque es lo que compete. Eso es lo que debería ocurrir. Sin embargo, en el tiempo, pues nos hemos dado cuenta que el Estado es un pésimo administrador de recursos y de proyectos y generalmente todo lo hace lento, todo lo hace inoportunamente, ¿verdad? Y hablo de todos los gobiernos en general, y todo lo hace derrochando y generalmente hay mucha fuga de dinero por allí. O sea, del dinero que usted paga, así que le costó trabajo sudar, pues se va al encebollado, por ejemplo, de los asambleístas, o se va a los viáticos de esos viajes que se van a, qué sé yo, se van a Inglaterra para ver que han colocado, han pintado bien la pared, y entonces se pegan ese viaje y entonces ese dinero que ellos lo disfrutan, ¿verdad? Y que ellos lo ponen como que era necesario, que era importante para el bienestar de los ecuatorianos, entonces se gastan el dinero que les costó trabajo a ustedes contribuir, ¿no? Entonces, es mal administrador, ¿verdad? Aunque no lo quieran reconocer, el gobierno es mal administrador porque tiene muchas dificultades, muchos déficits allí. Y a veces el Estado entonces dice, bueno, ¿saben qué? Tengo años siendo mal administrador, la verdad que hago las cosas mal, entonces voy a llamar a la empresa privada, porque la empresa privada, como la empresa privada le cuesta y valora todo lo que es dinero, la empresa privada hace las cosas bien. Entonces yo como Estado voy a contratar a la empresa privada para que se dedique a la salud, ¿verdad? Porque como ellos lo hacen bien, entonces yo mejor le doy la plata a ellos para lo que administren mejor. Me va a salir un poquito más caro, pero voy a obtener el beneficio que me están solicitando. ¿Sí? Entonces ahí es cuando el Estado, ¿verdad? Con la empresa privada se juntan y de repente dan un servicio para la comunidad. Por ejemplo, el tema de la recolección de basura es una empresa mixta donde el municipio, que es el responsable de la recolección de basura, admitió en determinado momento que no podía cumplir a cabalidad con este servicio y contrató a una empresa privada para que lo haga. Entonces, el municipio le paga a la empresa privada y hacen ellos el servicio y lo hacen con una mejor calidad y organización. Ahora, a veces esto se presta para grandes contratos, ¿verdad? A mucho flujo de capital. Es una manera es una manera, digamos, justificar la salida, ¿verdad? De ese presupuesto, de los impuestos de los ecuatorianos a un servicio. Y como tenemos que reconocer que una empresa privada no lo hace porque, ay, que pues, la ciudad está sucia, no voy a limpiar por el honor de que la ciudad esté limpia. No, lo hace porque quiere rentabilidad. Entonces, le tienen que pagar eh, un valor que sea atractivo para que se dediquen a eso allí, ¿verdad? Y aparte de eso, pues estos tipos de contratos y negocios a veces se prestan para que existan mañoserías, ¿verdad? De parte y parte, porque ustedes saben que el dinero del Estado pues es un buen botín, es un apetecible botín pero para las personas inescrupulosas, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, pero bueno, en la práctica, esa es la razón por la cual existen las empresas mixtas, ¿verdad? Una colaboración entre el Estado y empresa privada, donde pues se juntan para poder brindar un servicio, ¿no? Entonces, no deberían existir, pero existen y bueno, digamos que si el servicio vale la pena, es mejor tener un servicio caro a no tener. Bien, en el ámbito de actividad, pues aquí vamos a ver cómo se relaciona la empresa con su entorno político, económico y social. Es decir, la empresa cómo está relacionada. Eh, no sé si lo mencionamos anteriormente, pero una empresa está muy relacionada con su entorno, ¿no? Ustedes como futuros empresarios o emprendedores tienen que ver bien dónde van a poner su empresa porque eso puede significar el éxito o el fracaso. Por ejemplo, yo aquí en Guayaquil no me voy a poner una empresa de creación de abrigos porque aquí nunca voy a vender un abrigo, o sea, aquí lo que más tenemos es calor, ¿sí? O
Por ejemplo, no me voy a ir a qué sé yo, a criar truchas en, el, en Arabia Saudita. No me voy a poner una empresa a criar truchas en Arabia Saudita porque allí pues hay desiertos, entonces lo que menos hay es agua, ¿no? Entonces, ojo con eso, la empresa puede triunfar o puede no triunfar según su ámbito. Entonces, dentro de la clasificación de las empresas, tenemos empresas locales, aquellas pues que se han radicado en un pueblo, ciudad o municipio, y es allí donde tiene su expansión. Ejemplo, por ejemplo, el mini market de la esquina, pues ese está allí en el barrio, ¿verdad? Y ahí le va bien, ¿no? A no ser que le pongan un tía al lado o un tuti, que, que no sé si se han dado cuenta, pero ahora hay una gran expansión de cadenas que están boicoteando, ¿verdad? Estos negocios que antes eran a locales, ¿no? Entonces están dejando menos posibilidad de expandirse, ¿verdad? A las microempresas, porque están incursionando en ese terreno que era de las microempresas, entonces están creando cadenas, ¿verdad? Estas cadenas parecen microempresas, pero son cadenas. Es decir, que yo como empresario puedo, como soy empresario poderoso, puedo quebrar al minimarket de la esquina, ¿no? Entonces, ojo con eso allí, que eso está sucediendo ahorita. Empresas locales que son propias de ahí. Empresas provinciales son aquellas que se desarrollan en ambientes geográficos. No sé, por ejemplo, yo vendo camarón y de repente vendiendo camarón puedo vender a varias provincias del sector, ¿no? Entonces, empresas que se han desarrollado dentro de las provincias, ¿no? Ciudades de la provincia. Empresas regionales son aquellas que están en la región. Por ejemplo, yo traje una empresa que podía vender vehículos en la costa. Entonces, esa es una empresa regional porque podía estar en la costa, pero no podía estar en la sierra. ¿Sí? Entonces, esa es una empresa regional. Empresas nacionales, empresas que venden a nivel de todo el país. Por ejemplo, esas cadenas de tía venden por todo el país. Creo que son las más nacionales que hay porque usted en cada pueblo encuentra un tía, ¿no? Entonces son bastante nacionales. Empresas multinacionales son cuando sus actividades sobrepasan las barreras del país. Por ejemplo, Nestlé, Unilever, ¿verdad? Esas empresas tienen aquí y tienen en Colombia y tienen en otros países, entonces son empresas multinacionales, ¿no? Entonces, son ese tipo de empresas. Ya, no sé si hasta ahí alguno de ustedes tiene alguna duda, inquietud de todas las que hemos visto. Sería bueno aprovechar ahorita. Ya, si no hay preguntas, entonces yo sigo avanzando. Según el destino de los beneficios, es decir, dónde se va la plata, ¿verdad? Generalmente las empresas trabajan y las empresas tienen ingresos por sus ventas y tienen gastos por su producción. Y entre las ventas y la producción, pues hay una diferencia y esa diferencia deja una utilidad, ¿no? Esa utilidad, pues hay que pagar impuestos al gobierno, hay que pagar el, el, las utilidades a los trabajadores, ¿verdad? Hay que pagar las utilidades a los accionistas y todo eso, y queda un remanente de eso allí, ¿no? Entonces, con lo que queda, ¿verdad? Para los dueños, que generalmente son los accionistas, con los que quedan, ¿qué se hace con ese dinero que queda? Hay empresas con ánimo de lucro, es decir, cuyos excedentes pasan a poder los propietarios accionistas. Estas son las empresas de sociedad anónima en las cuales los capitalistas, los que pusieron la plata para que la empresa genere producción, pues entonces se embolsican la plata en sus bolsillos para gastárselas, pues no sé, en lo que ellos mejor les convenga. Entonces, aquí el objetivo es hacer dinero. La mayoría de las empresas están en este ámbito. Tenemos las escasas empresas sin ánimo de lucro. Aquí los excedentes se vuelven a la misma empresa para permitir su desarrollo. Por ejemplo, estos son fundaciones que les da de comer a los niños o que quieren erradicar una enfermedad o que quieren hacer investigaciones para una enfermedad. Estas empresas están formadas para invertir sus utilidades en el crecimiento de la empresa. Aquí no, el ámbito que las mueve no es hacer dinero. Son pocas empresas, pero a veces si la labor es loable, ¿verdad? Entonces uno se puede dedicar a esto de aquí, ¿no? Por ejemplo, sería un poco feo que uno se dedique a una empresa de dar de comer a los niños, ¿verdad? Y que yo me haga la plata mientras
me haga rico mientras me aprovecho de las necesidades de los pobres niños que tienen hambre. Entonces eso se vería feo. Bien, según la forma jurídica, esto depende mucho de la legislación de cada país tiene sus reglas, ¿verdad? Y estas reglas hacen atractivos o no hacer actividades en el país. Por ejemplo, aquí en Ecuador la legislación jurídica, las normas que rigen a las empresas no son atractivas a las empresas. Aquí las empresas no vienen porque las empresas se quejan que aquí en Ecuador, ¿verdad? Apenas les va bien, cambian la ley para quitarles el dinero. ¿No? O si se dan cuenta, o dicen, ven, aquí en Ecuador te cobramos 2% de impuestos, y las empresas vienen y luego le dicen, ya pasó un año, ahora te subimos a 10. Entonces las empresas se quejan de que aquí en Ecuador no hay seguridad jurídica, aquí las leyes se las cambian en función del interés, y esto es como un juego sucio, ¿verdad? Es como que estamos jugando nosotros los naipes, ¿verdad? Y de repente yo cojo del montón y como no me salió una buena carta, vuelvo a coger del montón y usted me dice, oye, ¿por qué volviste a coger otra carta si ya cogiste la carta? Y digo, es que hay una nueva regla que se dice que si la carta que cogí es demasiado mala, puedo coger otra carta. Entonces ustedes dicen, así yo no juego, pues sí. Si ponemos unas reglas y me las vas a cambiar para tu beneficio, ¿cuál es el chiste de jugar? ¿No? Entonces, nuestra seguridad jurídica no es muy buena, por eso es que las empresas no vienen y algunas hasta se han ido. Entonces, esto compromete un poco al país. Bueno, dentro de esto de aquí, pues, en términos generales, las empresas se pueden clasificar en unipersonal, es decir, que el empresario propietario, ¿verdad? Tiene la capacidad legal para ejercer el comercio y va a responder de manera ilimitada con todo su patrimonio, ¿verdad? Esto quiere decir que yo como gerente propietario, yo pongo la plata y yo respondo por la empresa. Si de repente hago un producto que intoxica a media ciudad, entonces yo como propietario voy a tener que responder por la medicina, por los daños y perjuicios ante esa propiedad. Si lo que tiene mi empresa no me alcanza, pues tendré que vender mi carro, mi casa, mis terrenos, ¿verdad? Lo que tenía en el banco para la educación de mis hijos para poder responder a esto de aquí. Por lo tanto, este tipo de empresa unipersonal, o sea, lo que hay el dueño, gerente, propietario, no es muy conveniente porque el riesgo es alto. ¿Sí? Entonces, si algo sale mal, pues uno se queda sin ningún centavo. Por lo tanto, esto no es conveniente, ¿no? Ya, aquí tengo más clasificaciones. No sé si tengan algún tipo de pregunta, porque creo que ya estamos sobre la hora. Déjenme revisar. Ajá, nos faltan 2 minutos. Entonces, creo que mejor este tema de aquí lo abarcamos con mayor capacidad el día de mañana. Preguntas, jóvenes. Preguntas, dudas, aportaciones, quejas, críticas, observaciones. Hay que hacer encuestas en el trabajo de grupo. No, no. ¿Para qué tarea? La de grupo de... Hace poco Para la exposición. Ajá. Para la exposición solo es investigar cuáles son las principales funciones, aportaciones de las teorías de la administración. Eso está claramente definido. No es muy largo, entonces ahí no hay que investigar nada. O sea, no hay que investigar, no hay que hacer encuestas ni desarrollar nada, simplemente hay que hacer un copy-paste. Un copy-paste, y aunque no debería ser así, pues ustedes, la mayoría de ustedes cuando exponen lo que realmente hacen es leer por ahí, ¿no? Ahí veo que ya me han copiado un grupo, ya mismo lo actualizo. Sí, recuerden que el grupo es de 5 personas nada más, ¿no? Profe, y en lo que es a las empresas nacionales e internacionales, hay que ponerle su clasificación a cada una de esas empresas. Ustedes tienen una tarea de buscar 10 empresas, ¿verdad? Ujú. De estas 10 empresas, ustedes, por ejemplo, ponen Coca-Cola. Entonces, ustedes ponen Coca-Cola, es una empresa que se dedica a la distribución de bebidas, tiene, por ejemplo, el 60% del mercado nacional e internacional, ¿verdad? Eso es como quien dice de manera general la descripción de la empresa para saber su importancia. Coca-Cola es una empresa de sociedad anónima, ahí va una clasificación, es comercial, ahí va otra, una empresa grande, ahí va otra, es una empresa de sociedad anónima, creo que ya lo dije, ahí va otra, es una empresa industrial, ahí va otra. Entonces, eso es lo que yo quiero, que ustedes me identifiquen esa empresa, cualquiera que ustedes quieran, ¿verdad?
de cuáles son sus diferentes clasificaciones. Lo que yo quiero es que ustedes aprendan a identificar las empresas. Ese es el trabajo. Eso no hay que investigarlo, sino que hay que tener un poquito de criterio y entre todos ustedes pueden formar un buen criterio, ¿no? Y ustedes pueden poner las empresas grandes, las empresas locales o la tienda de su barrio. Ah, la tienda de mi barrio es una microempresa, ¿verdad? O es una Pines, ¿verdad? Familiar, comercial, ¿verdad? Es de sociedad eh, individual. Entonces ahí ustedes la van clasificando. Lo que yo quiero es que ustedes aprendan a identificar las empresas. Esa sería la tarea. ¿Alguna otra inquietud? No, ingeniero, era eso nomás. Ya, ¿La listo. exposición para cuándo quedaría, ingeniera? La exposición, cuando tenemos tiempo, tenemos mañana tiempo, pero yo dudo que ustedes tengan algo listo para mañana. Entonces, si alguien tiene listo para mañana, puede ya de una vez salir de este bache, ¿no? Si no, quedaría para la semana que viene, para el viernes, que tenemos más tiempo, pero si alguno de ustedes lo quiere hacer el día jueves, ¿verdad? No hay problema. Ahora, recuerden ustedes que si lo dejan, si lo posponen mucho, ¿verdad? Yo tengo que avanzar y el tiempo se va acortando y la oportunidad de participar se va acortando y entonces ustedes podrían quedarse sin esta nota, ¿no? Y aparte que esta nota les beneficia porque también yo les pongo la actuación en clase, que como ustedes han visto, pues la actuación en clase, no sé por qué los alumnos no debe ser que yo hablo mucho, pero los alumnos casi no hacen mucha participación. Entonces, esta es la oportunidad de ganarse su punto de participación en clase. Es un punto neto a su promedio. Si usted tiene 6, ¿verdad? Con el punto de actuación en clase ya tiene 7, ya tiene buena nota. Sí, es la nota más barata, más fácil, más regalada que usted se va a ganar en todo el periodo. Y en el próximo periodo probablemente vengan los proyectos PIS, entonces ya no tienen oportunidad de ganarse ese punto de participación en clase. Así que aprovechen. Ahora en el primer parcial siempre se saca mejor nota que en el segundo parcial. Traten de sacarle un 8 o un 9, para que en el segundo parcial ya saquen un 7, un 6 y ya pasen. ¿Alguna otra inquietud, jóvenes? Ya, listo. Si no hay más inquietudes, nos vamos a quedar por allí. Igual cualquier cosa, el día de mañana tenemos más tiempo. Yo me voy a quedar aquí copiando sus asistencias. Y si ustedes gustan, ya pueden desconectarse. De mi parte, muchas gracias por su atención y nos vemos el día de mañana. Pase bien. Pase bien, ingeniero. Gracias, que tengan buen día. Listo, ya copié sus asistencias, entonces procedo a desconectar.